palabra que está ministrada, iluminada y enseñada por su Santo Espíritu. Necesitamos que Dios mismo sea nuestro maestro, sea el que nos enseñe y nos revele la palabra escrita. Yo quiero llevaros en esta mañana a que leamos 6 textos bíblicos. Como sabéis, a mí me gusta la introducción, leer los pasajes bíblicos sobre los cuales después haremos un poquito más de énfasis o desarrollaremos. Pero así, si estás con tu libreta, con tu bolígrafo, con tu tablet, con tu Biblia y quieres anotarlo, tienes que coger estas referencias, después puedes en casa más tranquilamente leerlas, incluso hacer tu propia, buscar tu propia verdad, inspiración para estos textos. Ven conmigo a 2 de Corintios, al capítulo 5 y al versículo 6. En este capítulo 5, Pablo está exponiendo sobre la casa terrenal, sobre su propia vida, ¿no? Y habla como la vida, nuestra casa terrenal, que es nuestro cuerpo, pues se va, de día en día se va degradando. Eso es como los monumentos, ¿verdad?, que tenemos, que el paso del tiempo los va haciendo que se degraden y si no se mantienen, pues acaban siendo una ruina. Nosotros intentamos conservar nuestra vida lo mejor posible por medio de la sanidad, de los medicamentos, ¿verdad?, de la alimentación, pero sabemos realmente que va a ser imposible mantener este cuerpo. Este cuerpo, pasados los años que sean, según la estructura que tenga, según la sanidad que tenga, acabará degradándose y está establecido, como dice la Biblia, que los seres humanos vivamos una sola vez, muramos y después de esto comparezcamos delante del Señor, de Jesús, para ser evaluados, para recibir de parte de Dios la aprobación de nuestra vida o la reprobación. Y Pablo está hablando al comenzar este capítulo sobre, ¿verdad?, esta situación de lo que es la vida real del ser humano. Pero vamos a leer versículos 6 hasta el 10. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es verdad que mientras estamos aquí no estamos cara a cara en presencia del Señor. Experimentamos la presencia del Espíritu Santo, experimentamos, ¿verdad?, su gracia, su misericordia, su dirección, pero no estamos plenamente en su presencia. Y dice, porque por fe andamos, no por vista. Realmente nuestra vida es una vida de fe. Confiamos en que todo lo que Dios ha dicho es cierto y se hará. Tenemos muchas pruebas del pasado de que la palabra de Dios, cosas que dijo y anunció, se han cumplido. Tenemos experiencia personal de cómo Dios ha actuado muchas veces en nuestra vida, pero sabemos que la fe es lo que nos va a mantener en esa seguridad y en esa expectativa de que un día iremos a la presencia del Señor. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Si nosotros no es que queramos morirnos, pero es verdad que anhelamos el saber que hay una vida mejor. El mismo Pablo se debatía en un momento de su vida diciendo, no sé qué es mejor, si permanecer en el mundo, porque de esa manera daría cumplimiento al plan de Dios para su vida, o partir y estar con Él. Y él llega a la conclusión de que partir es mucho mejor, claro que sí. El día que podamos estar delante del Señor y en su presencia será mucho mejor, porque todo lo que en esta vida hemos pasado, las aflicciones, los sufrimientos, las angustias, ¿verdad?, todo eso, dice, habrá ya terminado. El libro de Apocalipsis dice que Dios limpiará toda lágrima, de alguna manera, ¿verdad?, y que Dios dará toda consolación después de transitar por este mundo. Pero mira lo que dice el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo.
La humanidad no es muy consciente de esto. Incluso a veces lo rechaza o se burla o dice que eso son teorías antiguas de gente inculta. Pero es verdad. La Biblia nos dice que habrá un momento en que todos nosotros tendremos comparecencia ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno será una comparecencia individual, no por grupo, no por una masa así de personas, sino que cada uno de una manera individual recibamos según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero yo quiero que te quedes con el corazón de esta meditación, lo que hemos leído en el versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. En esta mañana vamos a meditar un poquito sobre cuál debe ser el propósito de nuestra vida mientras estemos en este mundo. Nuestro propósito, una vez que conocemos al Señor y hemos experimentado su amor, su misericordia, su perdón, una vez que Él ha tenido entrada a nuestro corazón, a nuestra vida, su Espíritu ha hecho morada en nosotros, nuestro propósito debería ser todos los días serle agradable a Dios. Vivir de la manera que a Dios le agrade. De la manera que Dios, cuando mire nuestra vida todos los días, diga: este hombre, esta mujer está tratando de vivir y de hacer las cosas que a mí me agradan. Si venís conmigo al libro de Gálatas, al capítulo 1, versículo 9. Ahí vamos a ver en este momento esa decisión personal que cada uno de nosotros tenemos que debatir en el día a día. Y después de la salutación, el propósito de la carta a la iglesia en Galacia, como ya sabéis algunos, era que después de la predicación del Evangelio, por medio de Pablo, el verdadero Evangelio, el Evangelio de Jesucristo, de la salvación por la fe, como hemos leído, por la salvación de entregar la vida al Señor, de tener un nuevo nacimiento, de tener una vida que quiera agradar a Dios, se fueron introduciendo enseñanzas judaizantes, que aparentemente no con una gran malicia, diríamos, pero trataban ahora de cambiar el evangelio de la gracia y de la misericordia por un evangelio basado en las buenas obras. Y hemos leído qué obras hay que hacer, pero un evangelio basado en el cumplimiento de leyes, diríamos de reglamentos, de guardar un cierto modelo de vida que no favorecían obtener el perdón y la gracia y la misericordia de Dios por medio del arrepentimiento y de un nuevo nacimiento. Entonces él escribe en esta carta, leemos el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a que vivimos todos los días en las buenas nuevas de salvación del evangelio de Jesucristo. Ninguno de nosotros ha podido comprar la salvación, hacer sacrificios, obras o méritos para justificarnos. El día que comparezcamos delante del tribunal de Cristo, no creamos que porque hemos hecho tal cosa y la otra, y hemos dado limosna y hemos ido de peregrinaciones, o nos hemos fustigado el cuerpo, o hemos hecho tantas cosas, eso va a traer, ¿verdad?, la salvación. Porque la salvación es por gracia y misericordia. Jesús murió por causa nuestra
para justificarnos y para que el peso de nuestro pecado cayera sobre Él, para que Él fuera quien se presentara delante del Padre y todos los que creemos en Jesús y en su sacrificio seamos ahora perdonados por la misericordia de Dios en Jesucristo. Pero aquí estaba aflorando otro evangelio, el evangelio humanista, el evangelio de que el hombre puede hacer méritos para delante de Dios justificarse. Y eso es imposible, porque nunca ningún ser humano haría lo suficiente para decir, yo he pagado por mi pecado. El único que ha pagado por nuestros pecados es Jesús. Y entonces dice Pablo algo que tenemos que también coger nosotros para cuando llegue el caso. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o de Dios? Fíjate que incluso el apóstol Pedro tuvo un deslizamiento quizá inconsciente y Pablo reprendió a Pedro, porque Pedro, que era igual que Pablo, pero Pedro era judío, ¿no? Pedro fue el que abrió el evangelio a los judíos el día de Pentecostés, abrió el evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio, pero Pedro quizás estaba imbuido todavía por la influencia de su cultura religiosa, de su pueblo judío, y cuando algunos judíos, diríamos convertidos, pues empezaron a introducirse en el mundo gentil, trataban de que aquellos gentiles que habían creído en el evangelio guardasen ciertos ritos y ciertas costumbres del judaísmo. Entre otros era la circuncisión de los varones, tipo de alimentación, tipo de fiestas. Y entonces Pablo dice, porque para Pablo podía suponer evitarse un problema. ¿Para qué voy a tener un problema con los que son creyentes? Porque suponemos que eran personas que se habían aceptado a Cristo como el Mesías. ¿Para qué me voy a meter en un problema con los de mi cultura, con los de mis raíces? Y bueno, tampoco está tan malo si se quieren guardar ciertas costumbres o ciertos ritos, pero decir que Jesús es el Mesías y bueno, aceptarlo como que es el que vino del cielo para la redención, no está mal. Pero Pablo dice, pero ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay que tener mucho cuidado a quién queremos agradar los creyentes. Porque a veces, por ciertas circunstancias, ciertas presiones, ciertos hechos de nuestra cultura, de nuestro entorno familiar, podemos correr el riesgo de, por no querer tener problemas, no resultar antipático, no resultar fanático, no resultar siempre está aquí el que nunca quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro, siempre está aquí el que está con la Biblia en la mano y predicando, pues rebajamos de alguna forma o el testimonio o incluso se puede llegar a rebajar el propio evangelio. No digamos ya ante presiones de tipo física, si somos perseguidos, si somos vituperados, si aún corriera riesgo nuestra propia vida. Pero Pablo dice, ¿a quién quiero agradar? ¿A los hombres o a Dios? Así que todos los días yo me tengo que plantear a quién quiero agradar en este mundo. Porque es posible que me confronte con situaciones donde lo que se me proponga, modelo de vida, modelo de pensamiento, toma de decisiones, pueda entrar en conflicto con lo que agrada a Dios. Así que, hermanos, hermanas, tengamos claro que nosotros queremos agradar a Dios. Amén. Queremos agradar a Dios. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 9, Colosenses 1, versículo 9.
Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Nosotros nos iremos de este mundo sin conocer plenamente a Dios. Dios es inabarcable para nuestra mente finita. Dice que Dios no se puede medir. La anchura, la profundidad, la altura. Nuestro cerebro, nuestra capacidad intelectual, no puede abarcar la realidad de Dios. Y no digamos cuando estamos pasando situaciones difíciles. Yo he pasado situaciones en mi vida duras para mí, a lo mejor para los demás no podía ser, y tú has pasado las tuyas. He pasado circunstancias dolorosas, circunstancias que decía, ¿esto cómo es posible que a mí me esté pasando? Y la primera pregunta que viene es, bueno, Señor, ¿y esto por qué? Si tú podías haberlo paralizado, si tú podías haber hecho esto, tú podías haber hecho lo otro. Hay misterios de la vida que no podemos abarcar, las cosas que suceden, las situaciones. Y yo digo que yo me iré desde luego de este mundo sin comprender muchas cosas. Por eso tenemos que descansar en Dios. La Biblia dice que Él es el creador de todas las cosas, que Él es el que sustenta las cosas. Y a veces tenemos que recordar lo que dice la Escritura, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y no podemos ir a Dios, ¿verdad?, para exigirle, pues tú tienes que decirme, hacerme o lo demás, porque eso sería un orgullo, una pretensión, una soberbia, sino que, como leeremos más tarde, Dios se agrada de los humildes, de los que decimos, mira, Señor, no lo entiendo, no lo comprendo, pero yo solamente sé que te amo, que te quiero, que tengo fe en ti, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que tú me sostendrás y que tú me guiarás el resto de mi vida en este mundo. Pero dice la Escritura que eso no debe de ser impedimento para que cada día crezcamos más en el conocimiento de Dios. Que seamos amantes de la sabiduría de Dios, buscadores de Dios, escudriñando la Escritura, tratando de saber más del Señor, ser llenos de todo conocimiento de su voluntad. ¿Por qué necesitamos conocer cada día más su voluntad? Pues no solamente para decir, conozco un aspecto más de Dios, sino para hacer ese aspecto. Dios va a revelar su voluntad y su conocimiento porque desea que en nuestra vida se produzca un acto más a realizar y a hacer. El creyente no es conocer por conocer. Nosotros, al menos yo hablo de mi parte, la teología está fantástica, teología es el conocimiento de Dios, pero yo no quiero ser un gran teólogo para estar lleno de sabiduría y conocimientos divinos, sino que ese conocimiento transforme mi vida. Ese conocimiento me haga ser mejor delante de Dios para que yo haga lo que le agrada al Señor. Porque dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. A mí hay un texto que me gusta mucho, no sé dónde está, lo digo un poquito de memoria, quizás no exactamente como está escrito, pero dice un texto del Antiguo Testamento, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Es bíblico o no? Bueno, menos mal. No sé dónde está, no sé quién lo escribió ahora mismo, lo buscaría, pero dice, anda delante de mí y sé perfecto. Hermosísimo. Porque todos los días, y yo todavía puedo caminar, ayer anduve un poquito por la ciudad, ¿no? Pues vamos caminando, la gente nos ve, nosotros vemos a la gente, nos movemos por el mundo, pero yo quiero ser consciente de que yo no estoy caminando para ver los paisajes, ver los monumentos,
salir con amigos, salir con familia. Yo estoy caminando para que Dios me vea y Dios vea cómo son mis pasos. Eso es muy importante porque Dios quiere ver dónde me meto. Dios quiere ver con quién voy. Dios quiere saber cuáles son las intenciones de mi caminar. Y dice, agradándole en algunas cosas. Hermano, no dejarme que yo diga herejía. Agradándole en todo, ¿no? Si yo digo agradándole en algunas cosas y tú te lo crees, dice, bueno, pues, habrá alguna cosilla por ahí, alguna licencia, ¿no? Dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Pero bueno, hermano, ¿la salvación es por la fe o por las obras? Digo, todos somos teólogos en esta mañana con Santiago, ¿verdad? La fe sin obra es una fe muerta. Y las obras no son las que dan la salvación. Así que intenta comprender esta verdad bíblica. Nosotros somos salvos por fe, pero nuestra vida tiene que hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Dios ha puesto una serie de obras a nuestro alrededor para que andemos por ellas. Son obras fruto de la presencia de Dios en nuestra vida. Y creciendo en el conocimiento de Dios, y dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Así, hermanos, que debemos de serle agradable a Dios en todo. Ya vamos entrando en lo que es la meditación. Y el título, que no lo he dicho para que lo ponga el pastor en su momento, es ¿a quién quiero agradar? ¿Vale? ¿A quién quiero agradar? Vamos ahora a leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Y el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así que el agradar a Dios es algo continuo. A lo mejor hace 4 años, 2 años, 5 meses, o ayer por la mañana, yo realicé algo o hice algo que creía que estaba bien, súper bien, estupendo. Pero el conocimiento de Dios y el conocimiento de su palabra me hace ver ahora que aún no es lo perfecto, que había algún matiz, que había alguna acción que tenía que ser completada. Así que dice la Escritura, ¿verdad?, que aprendamos, que nos fijemos. Pablo era un poquito atrevido, pero podía hacerlo, porque él era el maestro de estos creyentes. Él era el que les había llevado el Evangelio. Y él incluso dijo en una ocasión que lo imitaran a él como él imitaba a Cristo. Así que, hermano, todos los días podemos y debemos aprender a comportarnos mejor conforme a la voluntad de Dios. Amén. Quizás hay una manera un poquito práctica que tú ves cuando tú comienzas en el Evangelio, comienzas en la iglesia y tú vienes, ¿verdad?, con tu vida, con tus costumbres, con tus pecados, con tus luchas, con tus cadenas. Y tú vas viendo a tu alrededor que la palabra es la que te ilumina, la palabra es la que te enseña, pero tú vas viendo cómo hay un comportamiento
a tu alrededor de personas que quizás te llevan un poco de delantera en años, en Cristo, en conocimiento de Cristo y en experiencia, de los cuales tú puedes aprender ciertas normas. A mí me pasó. Fui a la iglesia, había allí un grupo de hermanos, de creyentes, y aparte de ser iluminado por la palabra de Dios, la acción del Espíritu Santo que trata con tu vida, que habla contigo, que te dice esto es así, esto no es así, yo también veía cómo ellos actuaban. Pero ahí hay una gran responsabilidad. Tú tienes que ser ejemplo de los recién nacidos en la iglesia. Y la Biblia dice que si somos malos ejemplos, seremos evaluados por eso. La Biblia dice, hay de aquellos que traen escándalos a la iglesia. Hay de aquellos que perturban el evangelio. Hay de aquellos que su pecado, ¿verdad?, está trastornando la vida de los nuevos o de los pequeños. Así que, hermanos, debemos de saber cómo conducirnos. Amén. Cómo conviene conducirse en la casa de Dios. Ven conmigo ahora a Hebreos. Capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mira, a veces, y después daré una pequeña referencia, a veces podemos tener un cierto conflicto y decir, bueno, pero ¿esto le agradará a Dios o no le agradará? La palabra de Dios debe ser nuestro referente. Tenemos que tamizarlo todo a través de la palabra. Pero pudiéramos tener un cierto debate, ¿verdad? Quizás por elementos de nuestra propia cultura, nuestro entorno familiar, restos de religiones antiguas en las cuales hemos sido formados, por lugares que visitemos, por el entorno donde nos hallemos. Pero mira, dice la Escritura que Dios nos va a revelar las buenas obras. Amén. Dios no va a permitirnos. Podemos cometer algún error. Podemos quizás en un primer momento sentirnos inseguros. Pero aquí vemos que la voluntad de Dios es que a través de Jesucristo andemos en buenas obras. Y si no, fijémonos en las obras de Cristo. A mí me enseñaron, recién convertido, una frase que ayuda mucho. Ante unas circunstancias de la vida, donde yo diga, ¿por dónde tiro? Me decían, ¿tú crees o tú qué crees que haría Jesús en este momento? A mí me ayuda. Digo, es verdad. Señor, si tú estuvieras en este momento, ¿tú qué harías? ¿Cómo lo harías? Y yo creo que en ese momento el Espíritu Santo nos va a ayudar. Nos va a traer, ¿verdad?, a nuestro pensamiento lo que debemos de hacer. Y te voy a poner, y con esto termino estas lecturas iniciales, de las primeras 50 que vamos a hacer en esta mañana. Hombre, nosotros deberíamos de ser como los judíos que van a la escuela rabínica, se pasan todo un día allí leyendo las Escrituras. No tenemos escuela bíblica, pero no en ese sentido. Pero mira, si eres capaz de hallar al profeta Miqueas, que anda por ahí en el Antiguo Testamento, está ahí medio escondido. Yo siempre digo Miqueas, Nahum, Habacuc, y me voy orientando. Pero si no llegas, yo te lo voy a leer. Como buen profeta y como era lo normal en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios andaba desmadrado. Andaba detrás de religiones paganas,
con influencias de divinidades y de dioses que no eran los verdaderos, y que tenían su ritual, su religión, para, de alguna manera, relacionarse con esos dioses. Había religiones tan duras y peligrosas como, no hace muchos días se nos habló de Moloch, que era un dios que tenía una estatua con los brazos así extendidos, que tenía un horno debajo, ponían al rojo vivo esos brazos, y la gente, para agradar a ese dios, llevaban los niños y lo ponían allí y se achicharraban las criaturitas. Pero es que Israel incluso tuvo un dios Moloch allí en la zona de Jerusalén, en un valle donde sacrificaban a sus hijos. Pero es que en esta ciudad de Cádiz también llegó Moloch, y también aquí en esta ciudad se sacrificaron niños. Y Dios manda al profeta para decirle todo lo que están haciendo. Y ellos creían que la manera de agradar a Dios era ofreciendo sacrificios, sí, rituales. Vamos a buscar el favor de Dios, vamos a evitar el castigo de Dios y vamos a agradarle. Sabéis que, y los que sois de Hispanoamérica, antes de la llegada de los españoles, digamos así, pues había allí religiones donde se sacrificaban seres humanos y se les sacaba el corazón y todas estas cosas, ¿no? Pero lo hacían pensando que la sangre de los prisioneros, que la sangre de los niños que se ofrecían, traían la lluvia, traían las cosechas, ¿no? Y quizás este pueblo pensaban que haciendo ciertos rituales agradaban a Dios. Yo he salido de penitente en Cádiz varios años, he encendido velas, he fustigado mi cuerpo incluso, he puesto cilicios. Bueno, pensando que con eso justificaba quizás malas acciones, malas obras que había hecho, o que Dios me iba a mirar con agrado. Son maneras erróneas de decir, no, pero yo creo que esto le agrada a Dios, y no digamos se ofrezco mi hijo. Qué mayor, ¿no? Sacrificio. Pero si vas a Miqueas al capítulo 6 y versículo 6, dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10.000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aleluya. Qué importante es saber lo que agrada a Dios. Y Él nos lo enseña. Mira, la palabra agradar, y al final hay una cosa que a mí me hizo sonreír en el diccionario. La palabra agradar es sinónimo de gustar, satisfacer, complacer, contentar, encantar, gratificar, deleitar, regocijar, cautivar, atraer, y ponía como último sinónimo la palabra petar. Petar. Digo, pero esto es lo que dicen los jóvenes últimamente, ¿no? Esto peta, y yo decía, ya ha entrado, como el español es tan rico, pues petar es agradar, así que si me quieres petar, no hay problema. Pétame. Que antes pensaba uno ¿qué estaré diciendo? Bueno, lo antagónico, no hace falta decirlo, lo antagónico es desagradar y disgustar. ¿Verdad que tú y yo sabemos lo que es una situación agradable o desagradable? ¿A que sí? ¿Quién no ha dicho alguna vez qué momento más agradable hemos pasado? ¿Qué persona más agradable?
Qué púlpito más chico. Yo se lo doy siempre al pastor, estoy dándole siempre. Cuando tenemos una relación agradable o desagradable, eso no hace falta que yo lo explique. Tú mismo, ¿verdad? Hay situaciones donde uno lo pasa mal. Imagínate, estás con unos amigos y ves ahí una bronca, una pelea, unos insultos. Y tú dices, por favor, qué situación más desagradable, ¿no? Ahora tú puedes estar con unos amigos allí en un buen ambiente, ¿verdad? Cariñoso, y dices, qué bien lo pasamos, qué agradable fue aquel día. Seguro que tú y yo sabemos cómo agradar a una persona o desagradarle. Pero para que yo pueda agradar a alguien, ¿qué es lo que necesito? Es muy importante que le conozca, ¿verdad? A lo mejor yo quiero agradar a un señor o a una señora, a una visita. Lo llevo a mi casa, le presento allí una bandeja de jamón de 3J y resulta que el jamón para él es pecado. Pues vaya tela. Me gasté una fortuna en el jamón. Aquello olía que daba gloria. Le pongo la bandeja y el hombre se pone pálido. Claro, no conocía sus gustos, no conocía su trasfondo. Si yo quiero agradar a alguien, voy a hacer algo o voy a proponer algo que se sienta bien. Le llevaré a un lugar, le pondré en un entorno que yo sé que disfruta. A lo mejor yo quiero agradar a alguien y lo llevo a subir un pico de la provincia de Cádiz, una montaña, y resulta que al hombre no le gusta eso. Y lo tengo 4 horas subiendo montes y cuando baja del monte dice, mira, hasta luego. Claro, porque no sé lo que le gusta. Ahora hay ciertas cosas que sabemos que agradan a cualquier persona. A ver, ¿tú me puedes decir algo que a cualquiera le agradaría? Sí, una comida que sea buena, ¿verdad? Especial. No que llamen a la puerta y digan, ahí está la comida del chino. Sino una comida que tú digas, la he elaborado con mis manos, con no sé cuándo, con una salsa, un plato exquisito. No estoy en contra de la comida china, pero quiero decir que, pues sí, una buena comida, un buen ambiente, una buena conversación, un buen paseo. Aunque a veces podemos tener sorpresas. Os voy a poner un ejemplo que yo espero que a mí, y veo muy difícil que me ocurra ya en este momento de mi vida. Pero sabéis, y es verdad, a veces cuando los misioneros llegaban por primera vez a una cultura y eran recibidos por la autoridad y querían estas personas agradar al visitante, pues el jefe de la tribu le ofrecía a su señora para que tuviera una relación con él. A ver cómo escapas tú de esa. Y si tú decías que no, era, vamos, un bofetón en la cara de ese señor. O te ofrecía a su hija. ¿A quién había que agradar? ¿A Dios o a los hombres? Bueno, pues a ver cómo escapaban los misioneros, si quieres. Léete algún libro de misiones y verá que Dios les dio la alternativa. Pero es verdad que a veces es lo que yo comentaba antes. Hay situaciones, o tú vas a un lugar y te invitan a una casa, a un sitio. Mira, al apóstol Pedro le costó bastante tener que entrar en la casa de Cornelio. Culturalmente un hebreo no podía entrar en la casa de un pagano, porque pensaba que estaba llena de ídolos, de ofrecimiento a los ídolos, que todo estaba contaminado. Bueno, Pedro decía, cuando salga de aquí, no un baño, me voy a tener 17 baños. Y él mismo dice,
fue tan directo Pedro que le dice a Cornelio, tú sabes que para mí judío yo no debo de entrar aquí, ¿no? Digo, el otro, bienvenido a mi casa. Y entró en la casa de Cornelio porque, bueno, tuvo la revelación y Dios y el ángel le avisaron que fuera allí, ¿verdad? Pero es cierto que a veces hay situaciones de una cierta complejidad. Parecería obvio. ¿A quién crees tú que querrías agradar primeramente? En primer lugar, tú dices, en la escala de a quién tengo yo que agradar, ¿a quién crees tú que normalmente se pone? Qué bueno que sois todos creyentes, aleluya. ¿Y el que no es creyente? Malmoá, ¿no? Primero yo, ¿no? Bueno, es un sentir, ¿no? Nadie va a querer vivir una vida desagradable, ¿no? Sino que todos procuran de alguna manera vivir lo más agradable posible. Mira el pasaje de Lucas, capítulo 12, este te lo voy a leer, 12:16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Oye, no dice que fuera rico de una manera injusta. No dice que había abusado del obrero, que había robado. Un hombre rico, punto. Y había producido mucho. Dice, y él pensaba dentro de sí. Sí. El primer problema es que él pensaba para sí. Diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, pensó para sí y dijo, evaluó una estrategia. Esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos. Pensando hedonísticamente en sí. Y mis bienes. Y diré a mi alma. ¿Estaba Dios en medio? ¿Quién estaba? ¿Mí? Estaba yo. Mi yo. Alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es una manera humana de pensar. Y no está diciendo que fuera un canalla. ¿Quién no dice me voy a esforzar, voy a trabajar, voy a ahorrar para cuando me jubile, pues pueda viajar, pueda tener un ahorro, pueda tener descanso? Bueno, ¿quién de nosotros no está tratando en la medida de lo posible de guardar para el día de mañana, si puede, o para ayudar a mis hijos, o para lo que sea? Pero aquí el problema estaba en que Dios estará ausente de su vida y su propósito. ¿Y qué le dice Dios? Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por eso nuestra vida siempre que está sujeta y pendiente de lo que es la voluntad de Dios. Él podía haber pensado de otra manera poniendo a Dios en el primero de la ecuación. Entonces, ¿cómo podemos saber que estamos agradando a Dios? Y vamos terminando. Hemos leído por la fe en Jesús. ¿Qué es lo que a Dios le agrada más? Que tú aceptes y recibas al Señor Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios de cualquier persona? Que reciba a Jesús en su vida. Que acepte a Jesús como Dios, como Señor, como Salvador, como dador de la vida eterna. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué agrada a Dios? No, la mejor manera es tenerlo muerto al pobre. Él no tiene la culpa, el móvil no tiene la culpa. Pero bueno, tranquila.
Yo creo que hasta el último día, antes de que venga el Señor, va a sonar algún móvil por ahí. Pero lo vamos a dejar en la tierra, ¿eh? Ahí en el cielo. No va a molestar. Bien, móviles aparte. ¿Qué agrada a Dios también? Guardar sus mandamientos. Porque una persona puede esforzarse en querer guardar los mandamientos y yo no quiero pecar, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, vivir bajo una obsesión tremenda. Dios tampoco quiere que tú vivas amargado. Uy, he tenido un pensamiento, uy, he hecho esta cosa. No es eso. Porque dice la Escritura que sus mandamientos para nosotros son deleitosos, que nos agrada. A ver, Ujier, coja ese móvil y llévelo allí a la... Ah, perdón. ¿Que era uno solo o dos? Bueno, a veces podemos nosotros vivir como amargados, sin paz, preocupados de los mandamientos, pero Dios dice que lo importante de los mandamientos es que tengamos una vida de arrepentimiento, de querer apartarnos del pecado y de conocer su palabra. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Amén. Que todos nosotros, todos los días, somos pecadores y que todos los días necesitamos el perdón de Dios en nuestra vida. Y que todos los días tenemos que estar luchando contra el pecado. Señor, perdóname. Pero Dios espera que todos los días yo odie el pecado y trate por todos los medios de vencerlo. Yo quiero que te pongas de pie un momento. Yo sé que es un texto un poquito complejo el que vamos a leer, pero es un texto que está en la epístola a los Hebreos. Y que hablan de lo que agrada a Dios. Hebreos capítulo 11, versículos 12 al 16. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aquí está hablando de los sacrificios en el Antiguo Testamento, que se sacaba lo inmundo fuera, ¿verdad? Una vez que se había producido el sacrificio. Y nos dice a nosotros, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Cada día tenemos que ser como Jesús. Nosotros salimos fuera y queremos ser tan igual a Jesús que aún llevemos sus propios vituperios. Dice que la muerte de Cristo opere en nosotros. No tenemos ciudad permanente, hermano. Nosotros no trabajamos ni invertimos para este mundo terrenal. Queremos ser ricos en Dios, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesús, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Nosotros estamos en este mundo para confesar a Jesús. Cualquier ocasión es buena para hablar de nuestro Cristo, quien nos salvó, nos redimió,
nos perdonó, pagó por nuestros pecados, se humilló a lo sumo, fue insultado, fue crucificado, fue echado fuera. Ese sacrificio de alabanza a Dios, de reconocimiento. Y dice, y con esto terminamos, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, para Dios y para los hombres, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias